En este video vamos a tratar de explicar desde el punto de vista esotérico el papel del planeta Marte como aquel que irradia los dos signos zodiacales de Escorpión y de Aries. Para el efecto vamos a utilizar un libro de un autor que se llama Oscar Adler, titulado La astrología como ciencia oculta, o el testamento de la astrología. Este señor Adler era un médico, un músico y un astrólogo austríaco, y este libro es considerado, si no el mejor, uno de los mejores libros de astrología esotérica con que cuenta Occidente. En él se describen uno por uno las características esotéricas de cada uno de los signos del zodíaco. Y con relación entrando en el tema, con relación al primer signo que vamos a utilizar, que es el signo de Escorpión, dice lo siguiente el señor ya mencionado Oscar Adler. Dice: la función esencial del hombre de Escorpión, altamente evolucionado, en principio es ser como un médico, en el más amplio sentido de la palabra, del hombre del cual emanan fuerzas curativas. Y sigamos aún con esta idea. Anteriormente, para comprender las energías inferiores de Escorpión, partimos del tipo de la mujer demoníaca, entre comillas. Pero partamos ahora para captar las energías superiores del tipo de Escorpión, del tipo de hombre, de ese varón, pero no del varón demoníaco, sino del varón cuyas energías sexuales de carácter mágico se han convertido en poderes curativos. De esta persona parten fuerzas sexuales que no obran en lo erótico. ¿Acaso la mejor comparación que se puede hacer a su respecto sea la de confrontarlas con aquello que algún autor, Jagger, llama la fuerza de la supervirilidad, por la cual, y en el sentido traslaticio de la palabra, se produce entre el portador de tal fuerza y el destinatario de la misma una relación similar a la que media entre la mujer demoníaca y las víctimas por ella esclavizadas, sino que las fuerzas que obran en aquel caso de supervirilidad se convierten en fuerzas conductoras a las que les está dado inocular al prójimo la sustancia inyectable, el antídoto constituido por la etapa superior de la evolución lograda por transformación propia, formándolo de este modo como por el poder ennoblecedor de un mimetismo mágico a su imagen y semejanza. También estas fuerzas poseen en alto grado el don de la fascinación, el don de atar al prójimo. Es de ellas que parte la formación de la figura ideal, que asume el círculo por ella dominado, como impulso evolutivo de efecto orgánico, en cuyo obrar se restablecen siempre de nuevo, rejuvenecidas, las energías vitales. Y del mismo modo en que los órganos sexuales, dentro de la organización de nuestro cuerpo físico, parten las fuerzas que los regeneran siempre de nuevo, es deber del hombre de Escorpión, altamente evolucionado, el constituirse en fuente rejuvenecedora de la humanidad. La forma en que Tauro y Escorpión se complementan entre sí no nos parece necesario exponerla ya en detalle. El problema correspondiente es explicar cómo es que evoluciona Escorpión, y el planeta correspondiente a Escorpión es Marte. Sin penetrar prematuramente en las investigaciones sobre el carácter astrológico de la radiación de Marte, dice el señor Adler, podremos con todo observar desde ya que nos encontramos frente a una energía planetaria
que forma un contraste firmemente delineado con respecto al principio de Venus correspondiente a Tauro. Venus era el representante de lo eterno femenino, de la esperanza humilde y anhelosa, del alma abierta al impulso elevado. Sin embargo, Marte, en cambio, es el representante de las energías activas, que pugnan por salir al exterior, representante de la expansión de la esfera de acción. Examinando los símbolos del planeta Marte y del signo de Escorpión, respectivamente, vemos que en ambas figuras hay una especie de punta de flecha, que en el caso de Escorpión nos recuerda al acaso el gancho del escorpión, y en el caso de Marte nos hace pensar en la flecha como instrumento material, esto es, de guerra. Pero del mismo modo en que este gancho del escorpión puede convertirse en manos del médico, en la aguja de inyecciones, en la vía de inoculación del suero terapéutico, la flecha de Marte puede también llegar a ser, en un sentido de escorpión elevado, el símbolo de una muerte voluntariamente asumida, impuesta a la vida de las bajas pasiones, que debe morir en nosotros para renacer como amor superior, desinteresado, más allá de los sentidos, un amor curativo, un amor como el amor de Cristo. Esto es en un breve resumen del papel esotérico de Marte con relación al signo de Escorpión. Y ahora vamos a analizar también muy brevemente el papel de este planeta en el signo de Aries. Aries, todos sabemos que es un signo de fuego, y que los signos de fuego tienen como función mejorar y examinar la moralidad del ser humano. Dice lo siguiente el señor Adler en relación al signo de Aries. Dice: el planeta transmisor de las fuerzas de la radiación de Aries es Marte, en su polaridad positiva. En Marte reposa la fuerza de la decisión. También podría llamarse a esta fuerza la fuerza de la espada desenvainada, del poder capaz de abrir y hacer saltar una cerradura. Y sólo por esta fuerza podrá quebrarse el círculo de la necesidad y conquistarse la libertad. En la confrontación de las dos polaridades de Marte, en sus calidades de señor de Aries y de Escorpión, se repite la conocida exposición entre las energías del deseo y las de la voluntad, o las energías de la espada aún envainada y las de la espada ya desenvainada, como caracterización de la decisión ya tomada. Y luego examina el señor Adler las cualidades de lo que vendría a ser el hombre de Aries, más elevado. Dice: la diferencia entre el hombre de Aries superior y el hombre de Aries inferior es que el hombre de Aries superior obedece a un imperativo moral que le confiere la fuerza de ser un conductor, al permitirle ser partícipe con la fe indestructible de la fuerza moral de su ideal, del don de ver un camino donde nadie lo viera antes que él, y capacitarlo para transmitir este don a los otros, a la sociedad. Y de este modo, el hombre de Aries, como un segundo Moisés, llevará a su pueblo sano y salvo a través del mar, y acertaría a dividir las aguas como muro a la diestra y a la siniestra. Así que el hombre de Aries, cuyo órgano principal es la cabeza, y afirma lo siguiente el señor Adler a este respecto: en este caso, el hombre de Aries más altamente evolucionado sería aquel que supiese mantener abierta
esa ventana de la cabeza, esas ventanas del cerebro, para someter humildemente su voluntad a la voluntad de Dios, que resuena como un eco en su inconsciente, como la luz repercute en el ojo solar, a fin de que tal hombre de Aries no olvidase jamás que aquello que de otro modo podría llamar voluntad suya propia no es tal, sino que es la fuerza de Dios que repercute en su interior. Por cierto, hemos estado fantaseando desde los tiempos más antiguos la membrana parietal, la así llamada gran fontanela, que era considerada el asiento de un órgano mental. Los hindúes lo llaman chakra del vértice craneano, que en la cabeza de Buda se representa en forma de una corona. Así que tal corona es la corona de la dignidad humana, en la que determina que el hombre sea señor de la tierra. Ese cranion, como llamaban los antiguos al cráneo, se convierte de este modo en el asiento de esa corona del ser humano que se somete humildemente a la voluntad suprema, brindándola a esta voluntad la voluntad propia. Solo por este sacrificio, dice el señor Adler, podrá el hombre de Aries u hombre de capital convertirse en la cabeza, entre comillas, de la humanidad y transmitir a ésta las órdenes de Dios, constituyéndose de esta suerte el intérprete del Dios supremo, del legislador altísimo. Vemos de esta forma, muy resumida, el papel de Marte en el signo de Aries.